Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Psicología y Filosofía. Vamos con la primera pregunta. Nos dice Amadeo, come un ceviche en casa que inicialmente le parece picante, pero después de consumir algunos bocados ya no siente el picor. Este ajuste se debe a que, digamos, su contenido, su sentido del gusto ha experimentado un proceso denominado, hablamos de la adaptación sensorial. Lo que sucede es que la adaptación sensorial es un fenómeno de ajuste experimentado por un receptor en particular ante la prolongada exposición a un estímulo sensorial. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un niño al armar su rompecabezas es capaz de saber de qué imagen se trata aun cuando vaya armando la mitad del mismo. Ello es debido a la ley de agrupación denominada, hablamos de cierre. Lo que sucede es que dentro de la ley de agrupación, la del cierre es la tendencia a completar mentalmente objetos o partes de los mismos que en ese caso no están presentes, digamos, cerrando la imagen del estímulo que se está percibiendo. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Raúl asistió a una reunión con sus compañeros de promoción. Al reunirse comenzaron a bailar y beber licor. Raúl se excedió en el consumo de alcohol y comenzó a ver y hablar con una persona que no existía en la realidad. Este es un caso que ilustra en este caso hablamos, una alucinación. Lo que sucede es que las alucinaciones son consideradas pseudopercepciones y en ellas el sujeto percibe algo que no existe en la realidad, pudiendo ser generado por cualquier modalidad sensorial. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ya han pasado 20 años, sin embargo, lo recuerdo como si fuera ayer. Mi viaje de promoción al Cusco y los recuerdos de la majestuosidad del santuario Machu Picchu fue la experiencia más inolvidable de mis años de adolescencia. El tipo de memoria que guarda esta información en este pequeño texto se denomina, estamos hablando, una memoria episódica. Lo que sucede es que la memoria episódica almacena, digamos, experiencias autobiográficas de las que se puede señalar el momento y localización donde tuvieron lugar. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una de las cosas que más le llama la atención a los extranjeros cuando llegan al Perú son sus danzas, en especial el huayla moderno. Se admiran de la coordinación y precisión de los movimientos y señalan: bailar para estos peruanos es tan fácil como respirar. Las destrezas mostradas en esta danza permiten ilustrar el concepto de memoria. Estamos hablando de memoria procedimental. Lo que sucede es que la memoria procedimental es un almacén de información relacionados, con los hábitos y habilidades motoras. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando le preguntaron a Pedro el porqué de su bajo puntaje en el examen final, menciona: me olvidé casi todo lo estudiado, supongo porque casi no anotaba lo desarrollado por el profesor, tampoco repasaba las clases y me dedicaba a hacer otras cosas. En este caso, la causa del olvido se dio hablamos de un decaimiento de la huella. Lo que sucede es que el deterioro o decaimiento de la huella sugiere que al aprender una información se almacena en alguna estructura cerebral. Sin embargo, a menos que tal información se mantenga en repetición y ensayo, es muy probable que la huella, esta huella mimética, o némica, se va a desvanecer, ¿no? Por la falta de un uso o un tiempo transcurrido. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Juan le dice a su hijo: tú eres el que habló más pronto, claro, tu madre siempre estuvo pendiente de ti, te sonreía cuando emitías algún sonido, te cantaba, te relataba cuentos y descubría todo lo que veías cuando te llevaba a pasear. Lo dicho por Juan en relación a la adquisición del lenguaje enfatiza variables en este caso hablamos de aprendizaje. Lo que sucede es que en el enunciado se describen acciones que facilitan la adquisición del componente fonológico del lenguaje. Estas acciones están comprendidas dentro de las variables de aprendizaje que incluyen el condicionamiento clásico y operante, un aprendizaje observacional o imitativo y también un aprendizaje cognitivo. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta.
El gerente de una tienda de artículos deportivos recibió un incentivo económico porque organizó sus equipos de venta de una forma totalmente diferente e inusual, de modo que la tienda se recuperó de una caída en sus ventas y las incrementó, sostenida significativamente el último trimestre. El gerente había usado, de acuerdo a las teorías modernas de creatividad del pensamiento, en este caso hablamos lateral, planteado por De Bono. Lo que sucede es que el pensamiento lateral planteado por Edward de Bono se caracteriza por crear nuevas ideas fuera del patrón de pensamiento habitual. Explora las posibilidades alternas para solucionar un problema. De acuerdo a este pequeño texto, es lo que realiza el gerente. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Jaime tiene 7 años y se asusta con facilidad. Su mamá le ha enseñado que cuando se sienta con miedo, se diga a sí mismo mentalmente: cálmate Jaime, respira lentamente y siente cómo tu cuerpo se relaja. En relación al lenguaje y pensamiento, se puede afirmar que el enunciado evidencia, en este caso, hablamos de la autorregulación emocional lograda por el pensamiento verbal. Lo que sucede es que el psicólogo ruso Vygotsky demostró que el lenguaje y el pensamiento son procesos cognitivos que tienen origen y cursos independientes hasta que el bebé adquiere el habla comunicativa hacia el año y medio de edad. Este habla externa se vuelve autodirigida y luego se va a internalizar, convirtiéndose en el, pensamiento verbal que, entre otras funciones, favorece la autorregulación emocional. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Para un gran número de personas, debemos estar seguros de que Dios existe porque está respaldado no solamente por los textos sagrados, sino también por una serie de personas con un modo de vivir santo y por autoridades eclesiásticas de distinto tipo. Para Descartes, en cambio, solo podemos estar seguros de la existencia de un ser supremo si es que, en este caso hablamos, es demostrada por el entendimiento. Lo que sucede es que Descartes estaba convencido de que solo puede ser verdadera aquella idea que se nos presente a la razón o entendimiento de manera clara y distinta. Es decir, si es evidente, pero racionalmente. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La filosofía moderna posee una serie de características fundamentales que nos permiten diferenciarla de la filosofía medieval. Por ejemplo, sus más destacados representantes rechazaron el criterio de autoridad y en cambio enarbolaron una actitud crítica frente a las convicciones y principios heredados de la tradición. Sin duda, esta forma de comprender la búsqueda de la verdad queda perfectamente sintetizada en la frase "atrévete a saber", a la cual suele referirse Kant en algunos de sus escritos más importantes. Ahora bien, otras características importantes de la filosofía moderna fueron, la autonomía de la razón y la valoración de la ciencia. Lo que sucede es que la autonomía de la razón frente a la fe representa un rasgo central de la filosofía moderna. Asimismo, los filósofos modernos consideraron que la ciencia era el saber por autonomía, debido, en este caso, a que había logrado desarrollar un método para alcanzar conocimientos seguros. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El hombre siempre ha luchado por la libertad. En la antigüedad, aquellos que eran esclavos ansiaban la libertad. En la época medieval, quienes vivían bajo el influjo de la iglesia buscaban la libertad de pensamiento. En la actualidad, los hombres luchan cuando alguien quiere quitarle la libertad de pensamiento o expresión. ¿Cuál de los siguientes filósofos estaría de acuerdo con esta perspectiva? Hablamos de Hegel. Lo que sucede es que para Hegel, la historia es una muestra de que el hombre siempre ha perseguido la libertad. Esta es vista desde sus diferentes artistas. Hablamos de la libertad de expresión y también hablamos de la libertad de pensamiento, entre otros. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Como tales ejercicios preparatorios han comprobado espontáneamente la radical vaciedad de las explicaciones vagas y arbitrarias propias de la filosofía inicial, en este caso ya teológica, metafísica, el espíritu humano renuncia desde ahora a las investigaciones absolutas que no convenían más que a su infancia y circunscribe sus esfuerzos al dominio, desde entonces rápidamente progresivo, de la verdadera observación, única base posible de los conocimientos accesibles en verdad, adaptados
sensatamente a nuestras necesidades reales. De este texto se deduce o se infiere que la única base posible de los conocimientos accesibles a la verdad se encontraría, digamos, estamos hablando de los hechos positivos o empíricos. Lo que sucede es que, de acuerdo al texto, la única base posible para los conocimientos accesibles a la verdad se encontraría en los hechos positivos o empíricos, es decir, en aquellos hechos observables, ya que su verdad es demostrable. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Según Heidegger, el error fundamental de la modernidad fue haber colocado en el centro de la reflexión filosófica el estudio del ente. Este error tiene su origen en la importancia que empezó a dar la física desde el siglo XVII al estudio del ente en su particularidad espacial y material, obviando al resto de entes. Así, el predominio de la física desde esta centuria trajo consigo la confusión del ente con el ente material, dejando de lado al ente no material debido a que la comprobación de su existencia resultaba imposible. De acuerdo con la perspectiva filosófica de Heidegger, esta centralidad que ha tenido durante siglos el estudio del ente implica que, los filósofos han olvidado la pregunta por el ser, que es la cuestión esencial de la filosofía. Lo que sucede es que, debido a que únicamente se han concentrado en el estudio del ente, los filósofos modernos y, digamos, en gran medida también los antiguos y medievales han olvidado la pregunta por el ser, la cual, digamos, debe ser concebida como la interrogante fundamental de la filosofía. Por todo lo anterior, Heidegger interpreta la historia de la filosofía occidental como la historia de la confusión del ente con el ser. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Algunos intérpretes consideran que Wittgenstein identificó totalmente el pensamiento y lenguaje. Otros, por el contrario, niegan esta identificación, y para ello se remiten a algunos de los textos del filósofo en los que se señala expresamente que el lenguaje y el pensamiento son distintos, que el pensamiento no consiste en palabras sino en constitutivos, psíquicos, que poseen el mismo tipo de relación con la realidad que las palabras. Sin embargo, Wittgenstein consideró que el pensar y su expresión lingüística están relacionadas esencialmente, pues para él los límites del lenguaje coinciden con los límites del pensamiento. De esta forma, todo lo que se puede pensar se puede decir, y todo lo que se puede decir se puede pensar. Del texto anterior se deduce o se infiere que para Wittgenstein, en este caso, el lenguaje describe hechos únicamente si se da una representación isomórfica de los hechos. Lo que sucede es que para Wittgenstein, solamente si un lenguaje describe, hechos, es una representación de la realidad. Nuestro pensamiento está dirigido esencialmente al conocimiento de la realidad empírica, motivo por el cual, la proposición